Primero, agradecerte la posibilidad de que podamos charlar el tema de la deuda. Eh, Obviamente venimos eh, siguiendo los trabajos que vos estás enviando y bueno, son una guía importante para entender cómo se va desarrollando un proceso que tiene su complejidad, sobre todo porque tampoco hay información precisa y explicativa de qué es lo que efectivamente se está negociando y cuáles son las posibilidades que hay. Eh, y esta semana se planteaba como una semana clave donde hoy, viernes, sí o sí tenía que haber una definición. Finalmente, aparentemente, eh, se postergó por unos días más, pero en el medio, obviamente, está esta cuestión de que hoy se vencen los 30 días que había del último pago incumplido. Y eso le daría a los acreedores la posibilidad de decretar la cesación de pago, y eso no es solamente, por lo que entiendo, una consecuencia con el grupo, con los tenedores de bonos de los 500 millones de dólares que no se pagan, sino podría tener una consecuencia general, ¿no? Porque, bueno, un poco es la reglamentación de este tipo de, de este tipo de endeudamiento. Eh, digamos, para empezar, la pregunta clave, digamos, es ¿qué opinás de la propuesta que hace el gobierno? Digamos? Y cómo efectivamente observas que está llevando adelante el proceso de negociación. Bueno, primero gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar. Eh, la verdad es que la propuesta que ha hecho el gobierno argentino es una propuesta sumamente moderada. Recordemos que el Fondo Monetario hace aproximadamente un mes y medio, cuando sacó un documento señalando la insostenibilidad de la deuda argentina, planteó que Argentina necesitaba un alivio de la carga financiera en los próximos 10 años de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares, para que la deuda fuera sustentable en la terminología que estos organismos utilizan. Y sin embargo, la propuesta argentina es una propuesta que, cuando uno hace los números, supone un alivio de la carga financiera en los próximos 10 años de alrededor de 52.000 millones de dólares, es decir, está por debajo incluso del mínimo que puso el Fondo Monetario Internacional. Otra manera de ver la moderación de la propuesta es que prácticamente la quita de capital es muy reducida, y la reducción en la tasa de interés, si bien efectivamente es importante, se da en un contexto donde uno tiene un mundo con tasa de interés cero, con lo cual tampoco es que los acreedores no se están llevando nada. Por lo tanto, la primera apreciación es que es una propuesta moderada, no es una propuesta brutal, está muy por debajo de la quita que se realizó en la etapa del canje de la Baña, en la etapa de Kirchner, y ciertamente resulta inentendible prácticamente que los acreedores estén retaseando apoyo a esto, y también resultaría inaceptable que Argentina retrocediera. En este sentido, lo que está en discusión, obviamente hay distintos grupos de acreedores, pero la discusión es el plazo de gracia, en donde hay intentos de bajarlo a un año nada más, de los 3 años que Argentina está planteando. Hay un planteo que implica duplicar prácticamente las tasas de interés, del 2,33 que hoy Argentina plantea a más del 4.
e incluso se le pide a la Argentina el reconocimiento a través o de un pago o de un bono de los intereses que tiene que pagar ahora, que son alrededor de 1.700 millones de dólares. Los intereses que restan hasta fin de año. Por lo tanto, digamos, Argentina no tendría ningún sentido que aceptar un planteo de esa naturaleza, habida cuenta de que en el contexto mundial en el que estamos y con la situación local, ¿no? Partamos de la base de que este año Argentina va a terminar seguramente 20 puntos abajo en Producto por Habitante que en el año 2011. La verdad es que los dólares que la Argentina disponga y los recursos públicos que la Argentina tiene vinculados al endeudamiento, obviamente tienen un destino principal que supone la recomposición de la situación económica y social del país. Así que me parece que es esto, ¿no? Y creo que la propuesta tiene como virtud principal el tema de despejar los vencimientos por 3 años, y tiene un problema que creo que es serio, que es el tema de haber elegido como socio estratégico en la negociación al fondo. Esto sobre la base de las argumentaciones de que el fondo es distinto, todo este tipo de cuestiones. En realidad el fondo acompaña una negociación dura con los acreedores privados porque obviamente defiende que la Argentina le pague lo que Argentina le debe. Y la verdad que si uno dejara las cosas como están, suponiendo que la oferta argentina fuera aceptada, todavía quedaría por resolver el problema de la deuda con el fondo, que es el acreedor principal de estos años, porque la concentración principal de vencimientos no es la de los bonistas privados, es la del fondo. O sea, resuelto el tema de los acreedores bajo legislación extranjera y los acreedores bajo legislación local, que tendrían, se supone, un tratamiento similar, queda todavía el paquete de 74.000 millones de dólares de organismos multilaterales de crédito, de los cuales más de la mitad tienen que ver con los vencimientos del fondo. Y en ese sentido, cuando uno mira, suponiendo que todo salga como está previsto, Argentina debería pagar, si eso no se modifica, solo por intereses a los organismos multilaterales, unos 4.500 millones de dólares promedio anual entre el 2020, o sea, hoy, y el 2023. O sea que la suspensión de pagos sería parcial, no total. Y la verdad que la Argentina necesitaría una suspensión de pagos total en el contexto en el que nos encontramos. Así que, terminado, si este capítulo terminara bien, aceptándose la propuesta argentina, todavía queda un paquete importante de deuda que discutir para poder mejorar la situación del país como corresponde, y que es el capítulo del fondo, ¿no? A ver, explícate un poquito mejor esta cuestión de los 4.500 millones de dólares a pagar en el supuesto periodo de gracia, en el que no pagaríamos nada según el planteo original del gobierno. La deuda con los acreedores privados bajo legislación extranjera. Sí, Después hay otra parte que es la deuda con acreedores privados bajo legislación local. Esa deuda teóricamente tendría el mismo tratamiento que la de los acreedores bajo legislación. Eso es lo que ha hecho el ministro. Esa deuda está pospuesta hasta finales de año, pero tendría supuestamente el mismo tratamiento. Se supone que por todo ese paquete, bajo legislación extranjera y local, no pagaríamos nada en ese plazo de gracia de 3 años. Sí. Pero igualmente sigue quedando afuera 74.000 millones de dólares que tienen que ver con los organismos multilaterales de crédito, de los cuales más de la mitad y la mayor concentración de vencimientos son del Fondo Monetario Internacional, al quien se le deben casi 45.000 millones de dólares y que la devolución está concentrada en estos años. Esto de los 4.500 millones que
que vos explicás ahora, en realidad está en líneas generales fuera de los análisis que se están haciendo y que están en el marco de todos los planteos y las ideas que se entrecruzan de qué debería ser la Argentina, qué debería ser el gobierno para llegar a llegar a un acuerdo. Vos venís sosteniendo que lo ideal sería suspender los pagos. Eh, Ahora esto, de hecho, suspender todos los pagos. Y esto, de hecho, sería o entrar en cesación de pagos o ponernos muy en el borde de la cesación de pagos. ¿Vos creés que eso, primero, de que es posible, y en segundo lugar, si las consecuencias que traerían para el país serían, no serían peores que la de un arreglo donde la Argentina ceda alguna de los planteos, se corra de alguno de los planteos que está en la propuesta original? Mi visión es que no, porque el principal costo de la suspensión de los pagos o del denominado default es el no acceso al sistema financiero internacional. Uh-huh. Cuestión que la Argentina ya no accede, y la verdad que cada vez que accedió no le fue bien. Este es el otro elemento, ¿no? El acceso al mercado financiero internacional coincide, por lo menos en los últimos 40 años, con los momentos de sobreendeudamiento de la Argentina. Y la verdad que nosotros tenemos la experiencia del default previo a la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, y Argentina ya demostró que en ese marco del default y sin acceso al sistema financiero internacional, en realidad salió. E incluso tuvo tasas de crecimiento y un comportamiento virtuoso en materia económica en los años que van entre el 2002 y el 2006. Por lo tanto, Argentina ya demostró que puede hacerlo, y la verdad que lo hizo en ese contexto donde había un escenario mundial que era mucho más, digamos, favorable que en el sentido de que tenía, digamos, una situación en materia de precios de las exportaciones argentinas que indudablemente era muy distinta a la que tenemos hoy. En este contexto mundial, en donde la situación de crisis que atraviesa el planeta y que pone en juego las deudas de las principales corporaciones, de todos los estados, de las familias y demás, donde los defaults a nivel mundial se multiplican, la verdad es que este tema tiene escasa relevancia, y teniendo una situación donde además la posibilidad de obtener divisas va a ser más compleja. Argentina no va a tener los precios que tuvo, y además el contexto mundial es por definición complicado. Consecuentemente, hoy es imprescindible suspender pagos. En aquel momento fue una de las cosas que permitió la salida. La otra fueron los precios internacionales. Pero acá ni los precios internacionales no están, ni la demanda mundial creciente tampoco, todo lo contrario. Consecuentemente, la importancia que tiene hoy la suspensión de los pagos, si faltaba algo para que es esta situación que generó la pandemia a nivel internacional. Por lo tanto, me parece que no habría que correrse de esa posibilidad. Digamos, creo que el plazo de gracia es absolutamente irrenunciable, y creo que Argentina lamentablemente viene perdiendo una herramienta que creo que le hubiera permitido fortalecer su capacidad de negociación, no solo con los acreedores privados, sino con los acreedores como el fondo, que es el tema de haber puesto la investigación y la auditoría de la deuda, cosa que no entiendo por qué no se avanzó, porque de hecho el propio presidente, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso este año, planteó la necesidad de la investigación,
y la propia vicepresidenta, en la presentación de su libro en Cuba, también planteó la necesidad de una comisión que tome el tema de la deuda y la investigue para terminar con los ciclos de sobreendeudamiento del país. El Banco Central ha sacado un documento, pero ese documento, donde muestra de los 100.000 millones de dólares que entraron, se fugaron 86.000 millones, pero no hay ahí una investigación en el sentido que tendríamos que tener, porque digo, lo que hay ahí es un material de corte académico, por decirlo de alguna manera, y no en relación a el tipo de intervención política, jurídica y legal que merecería el debate de la deuda, porque para hacer eso lo que nosotros necesitaríamos es tener quiénes son los bancos que han actuado como colocadores de la deuda argentina, en todos los casos violentando la norma pública que obliga a licitar, a ver quiénes son los bancos que lo hacen, más allá de lo que establece la Constitución, de que es el agente financiero de la nación quien debiera hacerlo. Pero corriendo al agente financiero de la nación deberían haber licitado, nunca pasó así, fue a dedo. Esos bancos colocaron en determinados acreedores la deuda argentina. Argentina debería tener un censo de acreedores que no tiene. En segundo lugar, deberíamos tener el listado de quiénes son los funcionarios que intervinieron en el proceso de gestación del endeudamiento desde el lado del Estado. Esto implica poder establecer los vínculos concretos de estos funcionarios con esas instituciones financieras que fueron elegidas a dedo. Y en tercer lugar, lo que también muestra el documento del Banco Central, que son quiénes son los que sacaron dólares de la Argentina. Y que cuando uno lo mira en detalle, el 1% de las empresas y bancos que sacaron dólares de la Argentina se llevaron de los 86.000, 46.000 millones de dólares. Y el 1% de las personas que sacaron se llevaron otros 16.000 millones de dólares. Con lo cual, entre el 1% de las personas humanas y el 1% de las empresas y bancos se llevaron más de 60.000 millones de esos 86.000. Esto está con nombre y apellido también en el Banco Central. Con lo cual, si uno tiene los bancos, los funcionarios y los que sacaron dólares, ahí hay relaciones directas que hay que establecer y que permiten, tomando en cuenta las normas administrativas, jurídicas y constitucionales que no se cumplieron en casi todos los casos. Hay un caso típico, que es el caso del bono a 100 años, emitido por Caputo, en donde hoy hay una preocupación por ese bono, porque ese bono tiene una cláusula de aceleración que implica que defoltear ese bono obliga a la Argentina a pagar todos los intereses de manera inmediata, y eso implica 14.000 millones de dólares por ese bono exclusivamente. Ahora, ese bono es completamente ilegal, porque nunca el Parlamento aprobó la emisión de un bono a 100 años. Y no hay forma de emitir deuda en la Argentina de esa manera. Ahora, todas estas impugnaciones, ni que hablar la discusión del procedimiento, la falta de procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales para el acuerdo con el fondo, digo, hay todo un paquete de cosas que la Argentina podría poner sobre la mesa y que indudablemente fortalecerían su capacidad de negociación. La verdad que yo creo que es una pena que el gobierno no use esa herramienta. Vuelvo a decirlo, esto que el Banco Central le responde al presidente es un buen material académico que ratifica las cosas que hemos venido diciendo muchos sobre este tema, pero no es una investigación que requiere ponerle nombre y apellido e iniciar las causas administrativas penales que corresponden y que implican en muchos casos el daño directo al Estado y consecuentemente tienen que responder por ese daño. Así que Ponerle me parece nombre que... ponerle nombre y apellido en realidad es publicitar lo que va en el informe del Banco Central, que sí le puso nombre y apellido, o entendí mal. No, el Banco Central no le pone nombre y apellido, pero sí lo tiene. Ajá. Cuando vos lees el informe, solo te dice que el 1% de las empresas, ahora, saben quiénes son. Claro. No es que no lo tienen. Que el 1% de las personas saben quiénes son, no es que no lo saben. Eso está.
Ahora, no está publicado y demás. Y estos cruces entre bancos, personas, empresas, funcionarios y demás, es lo que permitiría la investigación, la impugnación de parte del endeudamiento, e incluso además permitiría una cosa muy importante. Hoy está el debate sobre el tema de la necesidad de un impuesto a las principales fortunas en la Argentina, y está claro, cuando uno mira la información disponible a nivel mundial, que en la Argentina, de acuerdo a consultoras especializadas, publicaciones que manejan la información financiera del sistema financiero internacional, que reciben declaraciones juradas de las empresas y los bancos y demás, esa información dice que hay 114.000 argentinos que tienen más de $1 millón de patrimonio neto. Ahora, cuando uno mira qué es lo que tiene registrado la AFIP, o sea, la Administración Federal de Impuestos nuestra, tiene registrado solamente 32.000 con más de $1 millón en el país. La diferencia tiene que ver con las prácticas de evasión y fuga que existen en la Argentina, que el INDEC las ratifica todos los años cuando dice hay 350.000 millones de dólares afuera, pero digo, si nosotros pusiéramos el listado de quienes fugaron, independientemente de la legalidad de la deuda, esos señores podrían tener una alícuota para pagar por lo que se llevaron. Digamos, cuando uno tiene que tomar el universo, la diferencia entre los 32.000 que tiene la AFIP y los 114.000 que dice la información disponible a nivel mundial, están ahí, son los que fugaron divisas. Entonces, hay una estrategia que permite, por un lado, trazar una línea que termine con la impunidad de funcionarios que están de un lado y del otro del mostrador. El caso de Caputo es clarísimo porque la emisión de ese bono fue hecha bajo condiciones tales que permitió que el fondo de inversión del cual él era socio patrimonial, que es Noctua, en realidad se beneficiara por el modo en que la Argentina emitió ese bono de deuda. O sea, terminar, y digamos, Caputo es un ejemplo, porque en realidad hemos tenido varios de esa característica. Permitiría, por un lado, esto. Por otro lado, la investigación permitiría seguramente dar de baja parte del endeudamiento. Ni que hablar, por ejemplo, con la parte de la deuda con el Club de París, el 50% es deuda tomada en la etapa de la dictadura militar, por lo tanto susceptible de ser cuestionada por la tesis de la deuda odiosa, pero además también permitiría cargar el peso impositivo de la recuperación de recursos sobre actores que se han beneficiado del proceso de endeudamiento y acumulación financiera y fuga de capitales. Así que en este sentido, por varias vías, la investigación sería absolutamente productiva y fortalecería la negociación argentina. Ahora, en una negociación de estas características, las dificultades legales que vos señalás, de cómo se contrató, cómo se hizo todo el proceso de endeudamiento, las ilegalidades, no hablemos de ilegitimidades, hablemos de las ilegalidades que se cometieron. ¿Esto es adjudicable también a los acreedores? O sea, los acreedores, al darte el préstamo al país, tienen la obligación de tener en cuenta cuál es el proceso por el cual el país se endeuda. Mirá, por un lado, en parte sí, en el caso del fondo sería obvio. Pero además lo que sí tienen que tener, y claramente lo tienen, es la evaluación de la situación del país. O sea, a ninguno de estos acreedores se les escapaba el hecho de que la política económica que llevaban adelante en la gestión anterior era insostenible, que no se podían garantizar las tasas de intereses en dólares que esta gente logró recuperar en el marco de la política económica. O sea que en este sentido lo hay. Y es más, el bono a 100 años emitido por Caputo, incluso en las notas previas con las que se presenta el bono, le advierte a los acreedores sobre la situación argentina. O sea que explícitamente le dice que la situación argentina tiene el nivel de dificultad que tiene. O sea que los acreedores
tienen plena conciencia de la inversión que llevan adelante y se cubren, y por eso la magnitud de la fuga es la que es. O sea, los acreedores en este caso, digamos que siempre son absolutamente rigurosos a la hora de refinanciar un proceso de endeudamiento como el que tiene ahora, que dicen, bueno, para darte la posibilidad de ampliar los plazos o refinanciar, vos tenés que presentar un plan que sea aceptable y eso está atado a la aprobación del fondo y en eso sí son absolutamente rigurosos, observando si el país después lo va a poder pagar ese refinanciamiento, no lo fueron tanto a la hora de gestar este endeudamiento durante el periodo de Macri. Muy bien dicho, es así. E incluso te diría, la ley de administración financiera que nosotros tenemos obliga a que el Banco Central emita un informe cada vez que se toma un crédito sobre la situación del balance de pagos, demostrando la capacidad de repago del crédito que se toma. Ese informe no existió nunca para todos los créditos que ha tomado la Argentina. Por lo tanto, la falta de procedimientos administrativos en este sentido es absoluta. Pero yendo incluso al Fondo Monetario Internacional, el fondo tiene un elemento adicional gravísimo que no pasa solamente por los problemas normativos nuestros, no haber ido al Parlamento Nacional, no haber cumplido procedimientos administrativos elementales. Digo, más allá de eso, el fondo prestó violando su propio estatuto. O sea, el estatuto del fondo establece con absoluta precisión que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales. Y sin embargo, en el marco de una Argentina que era el paradigma de la fuga, el fondo no solo no obligó a Macri en el 2018 a reconocer que estaba en default y que tenía que reestructurar su deuda desde aquel momento, sino que además le financió la posibilidad de que la fuga continúe. Otra de las cosas que demuestra el informe del Banco Central es que la fuga de estos 86.000 millones de dólares, que recorre todo el periodo de la gestión macrista, no solo es permanente, sino que se acelera con el acuerdo con el fondo. La verdad es que la intervención del fondo en Argentina fue de tal brutalidad, tan fallida, violando todas sus propias normas, que Argentina podría, como Estado miembro de las Naciones Unidas, hacer una presentación respecto a lo que pasó y cuál fue la intervención. Y ahí tendríamos además no voto calificado como tenemos en el fondo, donde se vota de acuerdo a la cuota que se paga, sino que tendríamos voto uno por uno en cada uno de los países. Consecuentemente, y aparte, todo el mundo sabe, todos sabemos que cuando se le dio el préstamo a la Argentina, adentro del fondo hubo una discusión brutal, porque hubo muchos sectores que no querían que tal cosa ocurriese, y esto vino de la mano de la presión de los Estados Unidos con un componente de carácter geopolítico, tratando de sostener la posibilidad de la reelección de Macri, y no es casual que estén todos los vencimientos concentrados en el periodo presidencial posterior, porque de esa manera lo que establecían era la condicionalidad para poder apretar al gobierno futuro. Por eso es que lo grave de la estrategia argentina, digamos, del mismo modo que es virtuoso lograr un plazo de gracia, es un problema haber elegido como socio estratégico en la negociación al principal acreedor en este periodo, y por otra parte tiene un tipo de estrategia que no es la de un banco. No estamos discutiendo con un banco o con un fondo de inversión. No se está discutiendo solamente plata, hay componentes de otra naturaleza, de orden geopolítico y demás. En el momento en que se definió este acuerdo, Argentina concedió la instalación de bases de ayuda humanitaria por parte del Comando Sur de los Estados Unidos arriba de los recursos naturales. Consecuentemente, digo, no es solamente una discusión por plata. Me parece que en ese sentido hay un problema que en todo caso se despejará qué características tiene cuando se termine esta parte de la negociación con los acreedores privados y Argentina tenga que asumir la discusión con el fondo de manera precisa y concreta.
Bueno, una última pregunta de parte mía. Eh, este proceso, digamos, que se estira en el tiempo, que se va prolongando en el tiempo en un contexto global de caída muy fuerte de la economía en general, de la economía global. Eh, ¿Es mejor para la Argentina pensar de que esto termine la negociación, o sea, para plantearlo de otra manera, es mejor para la Argentina que se estiren los plazos y, y el proceso de negociación vaya transcurriendo sin definición hasta que las consecuencias de la crisis eh, global sean más nítidas, más profundas, más definitivas, o esa es una situación que empeoraría las condiciones de negociación del país? Mi visión, una de las cosas que a mí me preocupa es que la oferta que terminó haciendo la Argentina no es muy distinta a la que tenía prevista antes de la pandemia. Es como si no hubiera pasado nada. Y la verdad es que, sinceramente, emitir bonos con compromisos ante tribunales extranjeros y condicionalidades leoninas, como los que en todo caso se emiten en este tipo de circunstancias, en periodos que van entre el 2023 y el 2047, sobre la base de proyecciones de pago que se sostienen en la nada, porque estamos en un escenario absolutamente ficcional. No se sabe cuál va a ser la Argentina del 2023 ni cuál va a ser el mundo del 2023. Uno puede pensar algunas cosas, pero la verdad es que plantear proyecciones de largo plazo es francamente una tontería. No existe, todo el mundo sabe que eso no es cierto. La lógica sería suspender la negociación hasta que la cosa se normalice y ahí volver a discutir. Eso sería lo más razonable. Nadie puede sostener ni 2 minutos ninguna hipótesis de cuál va a ser el comportamiento de la economía mundial luego de la pandemia. Ahí hay planteos que hacen de cuenta, básicamente los planteos de los organismos multilaterales, que después de la pandemia la economía se recupera rápidamente, no pasó absolutamente nada. Y la verdad es que es como suponer que la crisis mundial es solamente resultado de la pandemia, y no que la pandemia agudizó otros problemas que están presentes en el mundo, que ya venían alertando las posibilidades de una recesión mundial y que en todo caso la pandemia lo que hace es transformarla en una depresión, pero no que el problema se resuelve cuando logremos controlar el virus del corona. Entonces me parece que en ese sentido es mucho más sería mucho más razonable parar la pelota sobre la base de la suspensión de pagos, la investigación de la deuda y esperar hasta que la cosa aclare, desencillar hasta que aclare, decía alguien alguien en alguna etapa de la historia argentina, pero en este caso es más que evidente. Y la verdad que a mí me sorprendió que Argentina no modificara su oferta, porque claramente el problema del endeudamiento pasó a segundo plano. Y pasó a segundo plano en la Argentina y pasó a segundo plano a nivel mundial, porque el problema de la deuda está instalado en todos lados. Me parece que no se está aprovechando también esta oportunidad. Del mismo modo que tenemos una herramienta que no estamos aprovechando, que es la investigación, tampoco le estamos sacando el jugo a un contexto mundial que me parece que plantea las cosas en posibilidad de encararlas de otro modo. Está bien, o sea, esperemos que dos de los aspectos o tres de los aspectos principales que hacen a la oferta original del gobierno, que es el plazo de gracia, los intereses que se pagan, que coincido con vos de que aunque son bajos o mucho más bajos de lo que se estaban pagando, son altos en términos globales, pero bueno, es un interés que está muy por debajo de lo que estaba comprometido hasta ahora. Y, y después,
obviamente están de por medio el valor de los bonos, el valor que se reconoce ahora actualmente los bonos en el momento del canje. O sea, los grupos están hablando o sea, se está hablando de que están pidiendo un 70% en bonos que obviamente valen mucho menos que eso. La Argentina, entiendo, les estaba ofreciendo reconocer un 32, 30, 32%. Me parece que esos son los tres aspectos fundamentales que están en pugna. Esperemos que por lo menos en esos tres aspectos haya una firmeza suficiente de parte del gobierno para, para poder obtener, para poder lograr que los recursos que va a producir el país en los próximos 3 años queden en el país y no tengan que ser destinados a pagar la deuda, porque obviamente la economía argentina venía sufriendo mucho y esto de la pandemia nos va a producir, como explicabas vos, una baja del Producto Bruto enorme, brutal, que la van a sufrir fundamentalmente los trabajadores y los sectores más vulnerables en general, ¿no? Sí, que efectivamente la prioridad es que podamos utilizar los dólares y recursos públicos que en todo caso se vinculan con el pago de deuda en función de la recuperación de la Argentina, pero que incluso la moderación de la propuesta argentina también está en cuando uno mide el valor presente de los bonos, porque la verdad que los acreedores presentan planteos sobre la base de una tasa de descuento que fijan ellos mismos. Entonces dicen, la tasa de descuento del bono va a ser del 14%, y entonces en función de eso dicen que les estás haciendo una quita del 60%, pero la verdad que no tiene sentido. Si ellos mismos fijan la tasa, esto no tiene ningún valor. La verdad que la lógica es que si hay un acuerdo, la Argentina no entra en default y consecuentemente es parte del sistema financiero internacional, la tasa de descuento sería por lo menos la misma que tuvo la tasa de emisión de los bonos viejos. Si uno aplica ese criterio, la quita, el valor presente, supone una quita del 42% para los bonos en dólares y del 37% para los bonos en euros. Es una quita absolutamente razonable, que incluso está en línea con lo que los propios acreedores plantean, y lo único que están haciendo es apretar porque es el único mecanismo que conocen para tratar de sacar hasta la última gota de lo que estemos dispuestos a darles. Así que me parece que hay que plantarse bien y no aceptar nada de esto, y la verdad que sería bueno aprovechar las dos herramientas, el mundo y la pandemia por un lado, que en este sentido brinda una oportunidad, y la investigación de la deuda por otro. Bueno, Claudio, ha sido, me parece, muy interesante todo lo que describiste alrededor de la situación de la deuda. Estamos en un momento complejo en general y en particular respecto a este proceso de negociación de la deuda, cuyo resultado va a condicionar el proceso económico del país de los próximos años. Por eso es tan importante, ¿no? Te agradezco mucho y vamos seguramente a seguir intercambiando respecto a este tema en la medida en que vaya cambiando el escenario, en que veamos los resultados en definitiva de cómo desemboca este proceso de negociación. ¿Cómo no? A disposición. Bueno, un abrazo. Igual.